En nombre del Padre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un momento para concentrarnos en la oración, invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Voy a ofrecerle otros con el cual empezamos hoy. Que es, le voy a dar el texto y lo vamos a compartir. Que es, el tema es el amor en el Evangelio de Juan. Gracias, Señor. gracias Señor. Vamos a encontrar en los textos que recogí en este documento, que me pareció importante porque la palabra amor la encontramos muy pocas veces en los evangelios sinópticos. Porque los discursos de Jesús, en el discurso de la montaña de Mateo, en la bienaventuranza se habla de Dios, se habla del Padre de vez en cuando, se habla mucho de la conducta, del comportamiento del hombre a la luz de la bienaventuranza, etcétera, etcétera. Pero la palabra amor no es muy frecuente en los evangelios sinópticos. En cambio, en el Evangelio de Juan, en sus últimos 4 o 5 capítulos, continuamente Jesús expresa esa realidad o esta dimensión que es el amor. Entonces, hoy me tomé la molestia de compartir con ustedes unos textos que encontraremos poco a poco también en los textos que vamos a estudiar a continuación, pero que por tratarse de un tema tan importante que es el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Padre del Hijo hacia nosotros, vamos a estudiar y a compartirlo. Pero yo quisiera que al compartir esto, cada uno pudiera apropiarse de la expresión que vamos a estudiar y dar también su concepto, cómo la siente, qué resonancia tiene en cada uno de nosotros esta palabra que Jesús dirigió a los apóstoles, pero pensando en que todos los discípulos futuros, que somos nosotros, los que creemos en Él, disfrutaremos de esta revelación. Entonces, hay una breve introducción que saqué de León Dufour, del Diccionario de la Teología Bíblica. Dice concretamente, Dios es amor. Lo encontramos en la primera carta de San Juan, no está en el Evangelio, sino en la primera carta. Otro, amaos los unos a los otros, lo encontraremos 2 o 3 veces en el discurso de Jesús. Dice, antes de llegar a esta cima de la revelación, que es el amor, es la culminación del Nuevo Testamento, debemos purificar las concepciones totalmente humanas que tenemos del amor para coger el misterio del amor divino. Cuando uno habla del amor, se habla de todo. De pasión, de emociones, de afectos, de negocios, de todo hoy día, ¿no? Sí. Basta abrir televisión o el celular, la palabra amor es más frecuente y muy ausente de nuestro mundo, de nuestra cultura. La palabra amor suscita numerosas cuestiones, ayer y hoy. Dios, la primera, Dios siendo tan santo, tan grande, tan puro, ¿puede rebajarse a amar al hombre pequeño y pecador? ¿Será verdad que ese Dios, el cual llamamos nosotros Padre Nuestro, etcétera, etcétera, que llamamos Jesús, Señor, Espíritu Santo,
puede alcanzarnos con su amor a nosotros que somos unos hormiguitas, unos... ¿no? Tan Somos pequeños. nada. Además que somos pecadores. Más chiquitos que una hija. La primera pregunta que nos hacemos, si Dios es amor, bueno, y si Dios tiene tal condescendencia de amar al hombre, ¿cómo podrá el hombre corresponder con amor a ese amor? Es otra peor, pregunta todavía más difícil de contestar. Si fuera verdad que Dios nos ama de verdad, y si es verdad y le creemos, ¿cómo podemos nosotros corresponder a tal amor? ¿Qué relación existe entre el amor de Dios y el amor de los hombres? A esta pregunta responde la Biblia con claridad. Dios ha tomado la iniciativa de un diálogo de amor con los hombres. Si la iniciativa no salió de nosotros, porque al crear el universo, los miles de universos que existen, a crear la tierra y a crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios nos hizo capaces de dialogar con él. ¿No? Porque si nos hubiese hecho tan pobres y tan incapaces de comunicarnos entre nosotros y con Dios, hubiera fracasado. ¿Cómo dialogar con un hombre que no tiene capacidad de entender? Tan así que San Pablo en la carta a los Romanos dice que los hombres a tientas pueden conocer a Dios, y si lo conocen pueden dialogar con Él. Entonces, Dios nos ha hecho de tal forma, y lo dice, hay estudios profundos, que el hombre, a pesar de su pobreza, de su inconsistencia ante Dios, que somos nosotros, los hombres que pasan, el hombre es capaz de dialogar con Dios, y Dios con el hombre, porque si no, ¿para qué rebelarse si los hombres no son capaces de alcanzar, a oír su voz? A esta pregunta dice acá, Dios ha tomado la iniciativa de dialogar, un diálogo de amor, podría ser el diálogo de un Dios que impone su voluntad. En cambio, Dios desde el primer momento cuando creó a primeros hombres, los creó como para desarrollar con ellos una amistad. Tan así que dice, en términos muy jocosos la Biblia, que Dios bajaba por la tarde y se paseaba con los primeros hombres, ¿no? De gancho, con Adán y Eva, ¿no? Imagen muy bonita. En nombre de ese amor los induce y les enseña a amarse a unos a otros. Israel da con frecuencia a las palabras una coloración afectiva. Para Israel, conocer es ya amar. ¿Se acuerdan que cuando María dice, yo no conozco hombre, yo no tengo relación amorosa con ningún hombre, salvo que como José, ¿no? Pero no estaban casados porque todavía... Bueno. Amar, en hebreo significa ahab y en griego agapan. Vamos a tocar esas dos cosas. Tiene tanto significado como en nuestras lenguas. Sí, uno puede utilizar esta palabra con diferentes... Muy bien. El diálogo de amor entre Dios y el hombre del Antiguo Testamento. Miramos brevemente. Después de la caída de Adán y Eva, Dios permite a los hombres la salvación restableciendo progresivamente los lazos de amor a través de la alianza con Noé, luego con Abraham, y luego con Moisés, y finalmente con Jesucristo. Al llamar a Abraham, un pagano entre tantos, Dios expresa su amor en forma de una amistad, y Abraham respondió con fe a las exigencias del amor divino. Abraham consideraba a Dios como un amigo, tan así que Dios se presentaba a él cuando estaba esperando finalmente el descendiente, ¿no? Y acepta la hospitalidad de Abraham, ¿se acuerdan de este episodio? Más tarde escogió a Moisés y lo envió a su pueblo como pastor y guía. Los profetas también son amados personalmente por Dios. Acuérdense del profeta Oseas, que habla en términos muy específicos del amor. Y son testigos del amor y de la ira de Yahvé. El amor en el Nuevo Testamento, antes de entrar. La venida de Jesús es un gesto del Padre que, acordándose de su misericordia, se da a conocer y manifiesta su amor dándonos a su propio Hijo. El gesto supremo
infinitamente grande, es que Dios no es que se priva de su Hijo, porque siempre había comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero envía a su Hijo como un gesto de una alianza de amor. Aquel a quien ama, Jesús, que es uno con Él y Dios como Él. Jesús es la misma revelación concreta del amor. Jesús es el hombre que realiza el diálogo filial de Dios con los hombres. Ese diálogo que fue interrumpido por el pecado y por la herejía, las continuas caídas de Israel, lo reanuda Jesús. Jesús es el Dios que viene a vivir en plena humanidad su amor y a hacer su ardiente llamamiento. En su persona misma, el hombre ama a Dios y es amado por Él. Miren, es muy importante esto. En la persona de Jesús, ¿no? El hombre ama a Dios, porque siendo Jesús hombre como todos nosotros a través del diálogo de amor que realizaba Jesús con su Padre, todos los días madrugaba y hablaba con Dios su Padre, nosotros también estamos presentes en ese diálogo de amor de Jesús con el Padre. Y somos amados por Él. En Jesucristo el Padre nos ama a todos nosotros. Por supuesto, ama a su Hijo unigénito y en Él. Y por Él nos ama a nosotros. No es que nos ama individualmente, sino nos ama en Cristo en cada uno. Bueno, en el Evangelio de Juan, encontramos 19 veces la palabra amar. Leámosla juntos para comprender su alcance y su profundidad y compartamos la resonancia de las palabras de Jesús en nuestro corazón. Sí, la idea no es que la leemos, pero también tratemos de apropiárnosla para ver qué nos dice. El Evangelio de Juan utiliza dos verbos diferentes para significar amar: agapán y philein. Normalmente el verbo agapán es más frecuente, philein algunas veces. No sabemos por qué de vez en cuando Juan utiliza philein en vez que agapán, en vez que amar. No es, de repente deberíamos hacer un trabajo mucho más profundo, pero no vale la pena. Juan emplea las mismas palabras para referirse al amor espontáneo y gratuito de Dios a los hombres y para explicar la relación del hombre con Dios. Él utiliza la palabra amar, sea el amor del Padre para con los hombres y el amor de los hombres para con el Padre, lo que indica que el amor, la capacidad de amar que nos dotó Dios al crearnos, tiene la misma raíz del amor del Padre hacia nosotros como el amor de nosotros, que es algo grandioso. Porque uno una vez más se pregunta, ¿será que cuando yo digo Padre nuestro, te quiero mucho, te pido perdón, ¿no? ¿Será que tiene sentido que yo hable con un ser tan grande, infinitamente lejano o cercano, según uno ¿no? Pero realmente Juan utiliza la misma palabra para expresar el amor de Dios para nosotros y el amor nuestro para el Padre. Es algo grandioso. Claro. Sería como si uno permitiera a una hormiguita, ¿no?, decirle, llámame papá. ¿Desde cuándo una hormiga puede...? Pero nosotros somos mucho menos que una hormiga respecto a Dios, en términos de... Sí. Pero Dios nos ama tanto que nos permitió a través de su Hijo que lo llamáramos así. Muy bien. Empecemos entonces la lectura. Y cada uno... Entonces, en Juan 3:16, empecemos a leer pausadamente el texto. Y luego, evidentemente, yo comparto con lo que hice el ejercicio de obras. Listo. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que vea a Él tenga vida eterna. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? A ver, ¿qué mensaje nos trae esto? Es el amor más entregado, porque nadie quiere dar a su hijo, y menos para que lo maten. O sea, es el amor más profundo e incomprensible, porque a los ojos humanos, yo creo que solamente Abraham dijo, hago lo que tú me digas con Isaac, y eso que Dios tampoco lo permitió, pero humanamente no cabe en la cabeza que uno entregue a su hijo
pues, Sí, sí. o sea, hasta ahí. Es Digamos ahí. que de ahí en adelante Ahí. es otro, es lo que tú decías, el amor de pronto como lo hemos tergiversado, le hemos dado tantas connotaciones, le hemos perdido el sentido profundo que es, y es comprender que el amor es ser capaz de entregar hasta lo que más amo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué entiende en esa frase? Hay una riqueza profunda. Sí. Por, Brevemente a cada uno para que Sí, alcancemos sí, a sí. cubrir. por encima de todos los seres existentes a través de toda la vida infinita, el único que puede decir eso, el único que en mi corazón siento que el único que se le puede aceptar que diga eso y entregar su hijo, el único que tiene la potestad es el dueño infinito de todo quien es Dios. Sí. Es lo que yo siento. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué mensaje nos lanza? Porque, digamos que si sobre el amor, siempre tocamos el tema del amor siempre, ¿no? El amor de Dios. ¿Qué te dice Rudari? Mientras que Jorge está pensando. Pues yo digo que Dios nos amó tanto y amaba tanto a su Hijo, pero Él estaba muy seguro que su Hijo venía y nos rescataba. Claro, claro. Entonces por eso también lo mandó. Sí, Además estaba tan seguro de la capacidad y de lo que él estaba haciendo, que él sabía que su hijo iba y se sacrificaba como humano, como lo hizo, como jamás ha pasado en toda la historia, y volvía. Y entonces eso es lo que hace que nuestra fe sí. verdaderamente valga, la resurrección. A mí, ¿qué encontré en él? Tengo alguna. Que normalmente el amor se presta para todo. Uno dice, te amo, te quiero, te aprecio, eres mi amigo, etc. Pero Dios no nos dijo carretas, sí, chácharas. El amor de Dios no es tan abstracto como una emoción pasajera, ¿no? Un sentimiento, ay querido, te quiero mucho, sino que llegó a tal profundidad, de entregar lo más precioso que era su Hijo, nos lo entregó para salvarnos. ¿Qué papá hace esto para salvar a una persona totalmente extraña, aparentemente, ¿no? Los hombres que habían caído de pecado en pecado hasta que Dios se arrepintió, quiso exterminarlo con el diluvio, ¿no? Entonces, es un amor no abstracto, sino que tanto amó que nos entregó a su propio Hijo. Entonces, lo que nos dice a nosotros, cuando uno dice te quiero, tiene que estar dispuesto a darlo todo. yo asocio, pues, claro, en otras dimensiones, pero Teresa de Calcuta le decía a alguien, bueno, ¿y hasta dónde tengo que amar? Pues hasta que duela. Eso. Entonces, yo no, mucha gente le dice, bueno, y si no duele, pues no es amor. Entonces, el amor duele. Si no me cuesta algo, Entonces, claro, nosotros estamos Sí. acostumbrados a meloserías, sí. a cosas un poco pintorescas, Ajá. fantasiosas, Sí. bonitas, que por supuesto... hay algo de amor. No, se por supone, supuesto, pero es decir, si no duele no es amor. Sí. Es decir, el amor va con sacrificio, con entrega, Sí. con... Sí, con servicio. Sí, Pero con también, renuncia. Sí. de acuerdo, pero también cuando es amor, no duele. Es decir, aunque sea algo que yo ni quisiera hacer, ni me gusta, y no sé, me tocó trasnochar y no quería porque tengo mucho cansancio, lo que sea, pero el amor mismo Termina. te da la fuerza para que eso que supuestamente a los ojos de alguien que lo ve fuera del amor es imposible. Termina siendo fuente de alegría el amor. Sí, Sí, es y una, así sea, Pero entre inicialmente comillas, un sacrificio. duele. es una dicotomía. Sí. Sí, porque son las dos cosas al tiempo. Son las dos cosas, que me duele, pero se hace con alegría. Claro. Poco a poco el amor tiene que ser fuente de alegría, pero inicialmente puede significar sacrificar la vida, el tiempo, Renuncia. Los todo, gustos, los, en función de la persona lo que amada, yo que quiero. posiblemente es una persona que no merece, es mi enemigo, es un extraño, es un pobre, es un habitante de la calle, pero es mi hermano en Cristo. Por lo tanto,
para el Padre, nosotros qué somos, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué era Israel para Dios cuando envió a su Hijo? Era un pueblo desobediente, Desagradecido. había caído en las herejías, no contaminó, profanó el templo de Jerusalén. Cuando Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo al pueblo, al templo, vio los sacerdotes invocando a los dioses, a los baales de los pueblos vecinos en el templo. Vio a las mujeres profanando el templo. ¿Cómo se le ocurría a Dios enviar a su Hijo para rescatar esta partida de sinvergüenza, ¿no? Que somos nosotros finalmente, ¿no? Entonces ahí se ve lo grande, porque tanto amó Dios al mundo, no digo a los hermanos cristianos, al mundo. El mundo es, entre comillas, lo contrario de Dios. El príncipe de ese mundo es el demonio. Y sin embargo Dios mandó a su propio Hijo para que sufriera, para que se fatigara, para que naciera de una mujer común y corriente, ¿no? Entonces aquí está la grandeza de la palabra, ¿no? Tanto amó Dios que entregó a su Hijo. Lo entregó como diciendo, hagan lo que quieran. Tan así que permitió que muriera en la muerte más ignominiosa. Total. Y un amor sin esperar nada a cambio, un amor totalmente transparente, verdadero, sin... Sí. Porque nosotros, lo que tú decías, ¿quiénes somos para merecer nada? En el texto, perdón, te anticipo, en el texto que te entregué, la última vez decimos, cuando Jesús habla de la gloria, fue el texto Anterior. ¿Qué es la gloria? Jesús aceptó este encargo, la misión de venir al mundo, para rescatar al mayor número de personas que creen en Él y entregarla al Padre como hijos. Entonces, Él glorificó al Padre rescatando y llevando, atrayendo a un sinnúmero, quién sabe cuántos, al Padre, porque un día nos entregará su reino al Padre. Esa fue la glorificación. Entonces, ¿valió la pena que Jesús se encarnara? Totalmente. Uno dice, Claro, si, pues, si miramos la realidad, digo, si es por estadística, probablemente no. no, Pero pues dice, si hubiera sido una sola persona. Aquí, pues, Sí. estamos sintonizados. En este artículo que me acabas de entregar, Sí. dice, la gloria de mi Padre es que deis muchos frutos y seáis mis discípulos. Entonces, Dios Padre se glorifica. Disfruta inmensamente de tener al mayor número de hijos adoptivos. Pero, Sí. ¿qué es adoptivo? Todos somos adoptivos. Porque para él no era porque se sintiera solo, ¿no? De estar ahí toda la eternidad esperando finalmente que además alguno... del hijo vivía la eterna felicidad, pero Jesús quiso compartir su felicidad con el mayor número de personas y mandó al hijo para juntarlos, pero bajo la condición que creyeran que Jesús era enviado del Padre, Que es requisitos. que es el requisito básico. Ahí vuelve, como también hace eco, en la palabra del Hijo Pródigo, Eso. o del Padre Misericordioso, Ah. que es lo mismo, ¿no? Sí. Muy bien, mire que un solo texto pequeño puede dar lugar a muchas reflexiones. Muchísimo. En la medida que lo Hay mucho más contenido, porque tú lo dijiste. Una mujer común y corriente. Pero para mí el valor de la Virgen es tan inmenso. Es un ser tan verdaderamente grande. Un ser tan verdaderamente grande que no se dio el lujo, para mi sentimiento, de ningún error. Fue la madre de Dios, casi nadie. No era tan común y corriente. Merecía Llena de ser. gracia. Sí. Claro, la gracia de Dios en ella. Muy bien, sigamos al segundo. Lea usted el segundo. Juan 3:19. Los hombres. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres a la entrega generosa de su Hijo? Jesús vino como luz del mundo, ¿no? Muchos ni se dieron cuenta y lo tuvieron a la frente, muchos pensaron que era el loco, el hijo de José, y otros dirían, ¿Cómo así? y tú nos hablas a nosotros que somos los expertos, los que sí sabemos. Sí. Bueno, es que como que cada corazón... Sí.
Lo mismo que hoy. Los hombres La- amaron más las tinieblas que la luz, porque el hecho de seguir pecando, obstinándose en el rechazo de la verdad del Evangelio, que les costaba, porque reñía contra las costumbres, la ley, los sacrificios, etc. Esta obstinación en quedarse lejos de las tinieblas fue la respuesta más inesperada. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Sí, se quedaron en la tiniebla. Y llevamos 2019 años y todavía Israel no reconoce a Jesús como la luz que trajo, por supuesto, la revelación de Dios Padre, etc. Eso que dices es totalmente vigente hoy. La cantidad de información, la cantidad de fuentes negativas que nos llevan a nuestro cerebro, a nuestro corazón, en tecnología, en noticias, en WhatsApp, en YouTube, son millones de correos electrónicos permanentemente tergiversando y diversificando los pensamientos de la gente. Y manteniéndonos en la oscuridad, porque Exacto. nunca mencionan a Dios, a Jesús, la salvación. Tratan siempre de cubrir toda esta área con su cháchara, con su carreta, ¿no? Muy difícil encontrar mensajes, salvo los que compartimos ciertos mensajes, ¿no? Que hablen. Y entonces, definitivamente, Jesús es la luz del mundo, pero el mundo prefiere quedarse en las tinieblas. Pero no unificadamente, lo peor es que es dispersa, cada persona jala para su lado y no saben Esa es en la forma misión del enemigo. espiritual unificarnos para que todos, quienes somos parte de Dios, podamos definitivamente con lo más grande que tenemos, que es nuestra alma, hacer el verdadero... Sí, pero si no conocen el Evangelio, si nunca abren la Biblia, si nunca se acercan para un templo, una parroquia, para orar, nunca podrán darse cuenta que Jesús vino e iluminó las tinieblas profundas que están en Israel en nosotros. Por lo tanto, es una triste realidad. Amaron más las tinieblas. Cada uno tiene que preguntar hasta qué punto uno está siempre expuesto a la luz, porque la luz es peligrosa. Incómoda a veces. Porque uno tiene que transparentarse, O desacomoda. permitir que la luz penetre hasta el fondo de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra alma, y ahí nos reflejamos a veces hipócritas, orgullosos, etc., ¿no? Entonces, a veces uno tiene miedo a la luz, ¿no? Los ladrones le tienen miedo a la luz porque saben que están expuestos. Y así toca a nosotros. Muchas veces uno, cuando lee el Evangelio, dice, no, pasemos esta página porque esto no Esto me nos conviene. conviene. No me conviene. Y sabiendo que eso iba a ser así, Dios sigue con su plan y nos sigue amando Y sigue infinitamente. iluminando. Eso es Muy bien. Mire qué riqueza que hay en esta palabra. Siempre, tengan en cuenta, siempre la palabra, los hombres amaron. Siempre en cada frase está la palabra amor. En todo lo diferente. Sí. Sigamos la segunda. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Palabra de Dios. Alabamos. ¿Qué nos dice esto? La comunión perfecta Padre de la ama. Trinidad. Y ha puesto todo en su mano. Sí, pues su Hijo es la parte, pues es Dios manifiesto, La parte revelado. visible, sí. Sí, la parte visible, pues la parte, no, la persona visible de la Trinidad. Sí. Eh, Ha puesto todo en su mano. y todo lo creó por Él y para Él. Entonces está en manos de Él, toda la creación. Fijémonos en la palabra amor. ¿Qué dice ahí? El Padre ama a su Hijo. Ama a su Hijo. Un papá quiere a su hijo y le da todo. Educación, nutrición, amor ante todo, ¿no? Entonces, el Padre Dios no es una excepción. Dios ama tanto a su Hijo que le entregó poder, le entregó su espíritu, le entregó todas las palabras que Jesús nos dijo, vienen sopladas por el Padre. No hacía nada Jesús
ni milagros, sin que el Padre le dijera, haz esto. Lo dice claramente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros somos hijos también en Cristo. Entonces, el Padre nos entrega todos los medios de salvación, porque nos ama. Entonces, una revelación grande, el Padre ama a su Hijo y en el Hijo nos ama a todos nosotros, ¿no? Siempre cuando creamos que el Hijo es enviado por Dios. Y ha puesto todo en su mano. ¿Qué más nos dice? El hecho que Dios ama a su Hijo y le pone todo en su mano. Le confía todo, no tiene la más mínima ¿En reserva. función de qué le dio todo en su mano? ¿En función de qué? De la salvación del mundo. Claro. Entonces, a través de Cristo lo tenemos todo de parte del Padre. El Padre, digo, entregó a Cristo todos los poderes, las facultades para salvarnos a nosotros. Entonces, el que no acepte, el que se sustraiga a esa entrega, por supuesto, no quiere participar del amor del Padre, ¿no? Por la palabra, ¿no? Las dos cosas están. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Cristo? Nada. Nada. El pecado. Sí. Pues sí. Sí, Sí. sí, así es. Todo lo demás. Todo lo demás lo hemos recibido. Y lo importante, cuando rezamos el Padre Nuestro, reconocer que todo lo que lo tenemos, lo hemos recibido a través de Cristo, del Padre. El Padre nos envió la vida, fuimos regenerados del agua del Espíritu Santo, la confirmación, la Eucaristía, la Sagrada Escritura, ante todo, el sol, toda la naturaleza es una expresión del amor. Nos ha dado todo en su mano. Y Cristo generosamente lo ha trasladado a nosotros. Esta vez es bonito, ¿no? Cristo no ha retenido, ese es mi papá, ¿no? Sino que lo que recibe del Padre lo entregó generosamente a nosotros. También, entonces, por eso, Y algo que es muy lindo es, el Padre le da todo al Hijo, pero no para el Hijo, sino para nosotros. O sea, ninguno quiere ser protagonista, pero ninguno quiere poseer y recalcar que es superior a ninguno, porque la misión de los tres, de la Trinidad, es darse al otro. Es una permanente donación. Exacto, entonces no es que el Padre le da todo al Hijo para que el Hijo sea el Rey alabado, pues sí, obviamente sí, pero Él no pretende eso sino salvarnos a nosotros. Luz Dari, ¿qué te dice esto a ti? El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Padre, pues Dios no es masculino ni femenino. Dios es una madre. También. Es una madre que da todo a su hijo. Una mamá se desprende de todo, ¿no? Con tal de que el hijo esté bien. Entonces, la pregunta, ¿qué uso hacemos nosotros de lo que Cristo nos ha entregado? La Sagrada Escritura, la Eucaristía, la oración, el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Si uno profundizara, uno diría definitivamente, a Dios se le fue la mano. Sobreabundante. La sobreabundancia. ¿Te acuerdas que Benedicto XVI tiene todo un capítulo sobre la sobreabundancia? En la boda de Caná regala 600 litros de vino. Las 6 hidrias eran 600. En la multiplicación de los panes, las 2 veces también sobró. Tan sobreabundante Sí. que nos dotó de todo. Y lo único que nos sobra es el pecado. Y no nos lo dio Él. Por supuesto. Muy bien, sigamos. El Juan Hijo- 5:20. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que vea hacer al Padre. Eso es lo que hace. que hace el Padre. Lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere Filei. Filei Sí. al Hijo y le muestra todo lo que hace. Mire la belleza del texto. Aquí utiliza la palabra filei, no agapán. No, da lo mismo. A veces Juan utiliza uno y a veces otro, no importa.
Pero- también es amar. Sí. El hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Qué nos dice esto? También habla de la obediencia del hijo también. De hecho, no está expresamente, Lo dirá más tarde, pero aquí pero se saca como conclusión. sí, decir, hay una identidad total. Una comunión Una total. comunión. Sí, comunión total. Jesús es el yo soy. Es Yahvé. La diferencia entre el Padre y el Hijo se esfuma cada vez más, ¿no? Dios está presente en el Hijo, pero aquí lo vemos claramente. El Hijo no hace nada, ningún milagro, ningún gesto que el Padre no le haya enseñado a hacer. Dice Jesús, yo lo vi hacer al Padre, y Él lo repite. Cuando en una familia la relación entre padre e hijo es tan fuerte que el hijo repite todos los gestos, la voz del padre, de la mamá, ¿qué decimos nosotros? La relación perfecta, ¿no? El hijo no se aleja, no se distancia, no ofende ni incomoda, porque hace exactamente lo que aprendió a hacer. Las oraciones, las palabras, ¿no? Es una idea muy bella de la relación perfecta que había entre Cristo. Pero luego dice, porque el Padre quiere, esa es la palabra amor, ¿no? El Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que hace. No le oculta nada. A nosotros, si nosotros somos hijos adoptivos en Cristo, nos toca repetir, el Padre nos quiere y nos muestra todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos, nos apartamos, ¿no? de lo que son los mandatos, de los mandamientos, ¿no? Indica que nos alejamos del amor del Padre. Porque el Padre quiere, en la medida que nosotros hagamos lo que Él quiere. Cuando nosotros nos alejamos de esto, renunciamos al amor del Padre. ¿No es verdad? Sí. Entonces tiene un alcance muy grande eso, ¿no? Ujú. Y Jesús fue, como dice, totalmente obediente. Nunca se distanció del Padre. Y esto es modelo para nosotros. Nunca quiso imponer su voluntad. En el Getsemaní se alcanzó de, Padre, si es posible, apártame ese cáliz tan amargo, para que yo no lo sorbe hasta el último, ¿no? Pero agrega inmediatamente, pero se haga tu voluntad. En el momento más terrible, cuando ya presagiaba la muerte terrible que tenía que afrontar, finalmente el Hijo acepta la voluntad del Padre. Que nosotros no comprendemos cómo el Padre puede haber consentido la muerte tan terrible del Hijo. Entonces, no hay límite en el amor. El amor uno o ama o no ama. Sí, porque ahí se da claramente, ¿no? Le muestra todo lo que hace y Jesús lo acepta. Y así como hay una comunión que la sigue habiendo en ese momento donde Jesús dice como que, por favor, quítame esto, pero demuestra claramente una identidad, una persona independiente, Sí, aparte, sí, que quisiera hacer otra cosa, sí. que por su naturaleza humana tiene miedo, tiene pánico, suda sangre, dolor. Y que no quisiera hacer eso. Sí, Es esa comunión, sí. esa identidad, pero otra persona, otra. Tengan en cuenta que cuando Jesús era un hombre total, tenía un cuerpo y un alma humana. El Naturaleza. Espíritu Santo, cuando intervino en la concepción de Jesús, hizo que naciera una persona verdadera, con un cuerpo verdadero, sujeto al sufrimiento, a la fatiga. Frío, sueño, hambre, Sí. bueno, Y también tenía un alma humana,
sentimientos humanos, voluntad humana, pero siempre todas sus decisiones, todas sus acciones están regidas por un yo divino. Sí, a pesar de que era un hombre, como todos los hombres, pero su voluntad, sus acciones estaban dirigidas por un yo que era de Dios, un Dios divino. No era el hombre Jesús. Él aceptaba todas las consecuencias de ser hombre, pero su voluntad estaba regida por un yo que era de Dios. Cuando decía yo soy, no era que yo soy hombre, era yo soy, era Yahvé. Entonces, hay que tener en cuenta que en ese momento parecía que la humanidad prevaleciera un momentico, ¿no? Sí, sí, y cómo esa figura de hombre, claro, uno hasta entiende y comprende a esos escribas y esos fariseos cuando, Sí. cuando dicen, no, pues es que yo soy Imagínate. de cuando acá. Quedaron aburridos. ¿Quién es usted para creerse? Si él no hubiese sido Dios, muy posiblemente no hubiera aceptado morir así. Pero aún teniendo todas las consecuencias negativas de sufrir una muerte tan terrible, tan desastrosa, tan extrema, él dijo, sí, hágase tu voluntad. Aquí está la identidad pregunta que decimos antes entre el Padre. Sí. Cuando el Señor dijo, cuando Jesús dijo, antes de decir hágase tu voluntad, Sí. en ese instante se nota el enorme camino que tenemos que recorrer. Ahí Él acepta y obedece lo que el Padre le pide y simplemente continúa su tarea, por difícil que es. Nosotros jamás hemos sido capaces, jamás, lo digo por mí, de dar un paso con el más mínimo dolor. Tan pronto me medio duele un dedito, ¡ay! Me quito. Se echa para atrás. Eso, Pero la clave, ¿dónde está? Porque el Padre quiere al Hijo. Una vez más, siempre, tengamos en cuenta, subrayamos siempre la palabra amor, querer. Porque el Padre quiere tanto al Hijo y le muestra todo lo que hace. Ya le muestra el camino de la cruz. Doloroso, pero a Jesús, por supuesto, porque sentía igualmente mucho más que nosotros los dolores, ¿no? La flagelación, la conmoción de espina, bueno, todo. Porque el Padre la quiere. humillación. Cuando uno es amado, está dispuesto a dar. Cuando Cierto. no es amado, se echa para atrás. ¿No es verdad? Sí. El amor es la clave para entender lo que Jesús hizo. Muy bien, sigamos. 5:42. Pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor De Dios. de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te la Te la doy, doy. Señor. Mire que dice acá. Jesús sabía perfectamente que los fariseos, era que en la controversia con los fariseos, no tenían amor. Querían la ley, querían sobresalir, querían estar aferrados a las tradiciones de Moisés, ¿no? Querían el templo y la ganancia que daba el templo, ¿no? Pero no querían. Entonces dice, yo os conozco. Y esto a todos nosotros. Sí. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Sí, esta es una palabra que nos llega muy a todos, ¿no? Si Jesús nos pudiera decir ahora, que está aquí en medio de nosotros, yo te conozco. Estás Tú no haciendo un tienes- pequeño ah, intento. Tú tienes amor, porque tú que amas amor a todo, ¿no? Yo te amo, yo te quiero, ¿no? Pero tú no tienes el amor de Dios, porque solo Dios ama. Entonces aquí nos quedaríamos Y debajo de la mesa. Exacto, y nuestro amor Escondidos. es yo te conozco, para mí es cuando me está diciendo te conozco y conozco tus egoísmos, tus angustias, tus miedos, todo eso que es contrario al amor. Entonces, ¿cuántas barreras tengo de mí misma, de mi propio ego, que hace que no se pueda ver el amor, ni pueda recibir ni siquiera el mismo amor de Dios por mis propias barreras del pecado?
Y aún así nos atrevemos a llamarlo Padre nuestro, hagas tu voluntad, dame el pan de cada día, perdóname, sabiendo que nos conoce, es decir, que sabe qué hay detrás de esta oración. Y que hay detrás de nuestras intenciones y de Eso. nuestras palabras y nuestros gestos. Pero si nosotros nos achantáramos, palabra, Sí, porque Dios nos conoce para no hacer nada, sería peor todavía, ¿no? Aún sabiendo que Dios nos conoce, que somos pecadores, que somos hipócritas, que somos perezosos, etc. Si nos atrevemos a llamar a Dios, es porque queremos de todas maneras amar a Dios. Queremos que su amor venza en nosotros, ¿no? Si no, nadie se atrevería a llamar, sabiendo que Dios nos conoce. Cuando dice el salmista, cuando me levanto, cuando me acuesto, si voy al extremo de la tierra, allá está Dios. Si yo me hundo en el mar, allá está Dios. No puedo escapar a Dios. Para nada. Entonces, dice mucho, ¿no? sí. ¿Qué más dice? ¿Qué te dice Luz Daria a ti? Pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor. El amor. Uno puede tener fe, esperanza, buena voluntad, pero lo que dice, el amor de Dios. No tenéis en vosotros el amor de Dios. ¿Cómo te sientes tú? A veces sin palabras porque es muy difícil descubrir que uno no tiene ese amor. Uno sí cree que lo tiene. Claro. ¿Estás seguro que lo tiene? Uno está seguro que lo tiene. Sí, tú observas los mandamientos de Dios, una persona muy servicial, oras, soportas, etc. Pero cuando uno está enfrente de esta palabra, no tenéis el amor. Claro, estaba dirigida a los fariseos, a sus adversarios, pero cada uno lo toma. Pero digamos que si fuera una copa, Sí. estaría más llena, las piedras son el pecado y el vino es Dios, por dar un ejemplo gráfico. Estaría llena de piedras y habría muy poco vino porque todos no cabrían. Entonces toca sacar todas las piedras para que quepa el vino, pero sin embargo nos creemos dignos del amor de Dios. Toca sacar las piedras para poderlo dejar entrar. Ahora una pregunta, ¿y qué es el amor de Dios? Porque él dice, no tenéis el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El mismo Dios. Es a Dios adentro Es el porque Dios mismo es Dios. amor. Son mandamientos, son la Biblia, es su presencia Es entre su nosotros. Su presencia. Es el amor de Dios. Es su Porque si presencia. Dios es amor, como dices, es todo. Nosotros no somos capaces de amar. El que ama es Dios. Entonces, si Dios está en nosotros, pues que ame Él. Sí. Pero entonces toca dejarlo. Y no lo dejamos por la mano de piedras que tenemos. Acabas de Entonces, decir, qué perfecto. vamos. Yo quisiera acotar algo. Toca dejarlo, dijiste. Dice el texto, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Al más mínimo problema, nos derrumbamos. Toca dejarlo. No nos derrumbemos, dejemos que Dios actúe, porque por algo será la prueba, a ver qué le hago. También es otro, que nunca achicopalarnos porque Dios nos ama. Como sus criaturas. Eso. Deficientes, pobres, pero si tenemos en nosotros el amor de Dios, significa Dios, a pesar de nuestra miseria, nuestra pobreza, sigue amándonos. ¿Tenéis? Si creemos en Él, si creemos en Jesús. Bueno, hay mucho que sigamos. Lo tenaz es que Dios no se Sí. cansa de amarnos. Nunca. Y de darnos oportunidades. Uno dice, Sí. hasta aquí fue, esto se acabó, o quién sabe qué, Vamos, en cualquier tipo de relación o Mire que- laboral o lo que sea, y uno nunca tiene suficiente Mire que a paciencia. Judas le lavó los pies antes que saliera de noche. Sí, El último intento de frenar, haz lo que tenga que hacer, le dice, ¿no? Hace con sus pies Y le entregó un pedazo de pan impregnado de la salsa que tiene ahí. Haz lo que tú quieras. Pues mire, hasta dónde llega la paciencia y cuando Judas le da el beso en el Getsemaní, con un beso tú entregas a tu maestro. Con la última oportunidad para ver si el otro se da Reacciona. cuenta que estaba. Es el amor de Dios. Lo que nos dice, cuando uno dice,
¿hasta qué punto tú eres capaz de hacer esto? Tú que eres cristiano, que dice que tiene amor. Ahí está. Bueno, sigamos. Dale. 5, 40, Sí, 10, No, Juan 10, 10, 17. por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. De nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Qué quiere decir? Por eso me ama, siempre la palabra amor. Por eso me ama. Porque doy mi vida, porque me doy, porque no dejo todo para él, sino se dio, soltó, entregó. Ahí está el secreto, y yo creo que el secreto aplica a todos. Sí. Por eso me ama, porque doy la vida. ¿Por qué? Porque el Padre ama a Jesús. Porque es capaz hasta dar su vida. Y entonces eso es el verdadero amor. Convencido que la va a devolver. Claro, porque Jesús sabía que tenía poder de dar la vida y de recobrarla. Por eso los mártires, cuando mueren, porque yo hasta ahorita empiezo San a entender Esteban. los mártires, hasta San Esteban y todos. Vio a Jesús a la diestra del Padre, Exacto. entonces entregó su vida. Entonces no importa entregarla, pero si tú ves esto a los ojos de una realidad de que me están apedreando, no, es que es lo más absurdo del mundo. No tendría sentido. Sí, Entonces, Por eso me el amor ama el es Padre. dar la vida. porque doy la vida para recobrar de nuevo. Entonces, sí, ¿qué más es? No, es, Sí. es perdiendo que gano, Ujú. es donando que recibo. Pero sabía el precio, Es la- el precio de dar la vida, lo sabía, era un costo, el precio altísimo, ¿no? Sí. Pero aún así, Pero la vida, ¿qué es la vida? Todo. Porque no tenía nada, ni iba a guardarse nada. Entonces no dio sino la vida, pues todo. Todo lo que tenía. No se guardó nada, chicos. Sí, No. dio todo. sí, es decir, dio todo, dando su vida, dio su amor a los niños, a los enfermos, etc. Pero le quedó únicamente la vida. Y la dio. También la dio. Entonces, este es el máximo que puede ser uno. Un papá y una mamá da la vida por sus hijos, pero lo piensa 2 veces antes de dar su vida. Sí, no, viejito, hasta ahí, sí. Sí, porque Pero, dicen, doy la vida por usted, pero de dientes para afuera. Eso, Llegado el momento no sí. lo hace. Sí, es muy. Yo doy la vida para usted, pero mire, pero esto, pero... Pero además Tú empiezan das la las vida exigencias. Por ¿no? Laura, O sea, porque hacer todo para ella, porque tengo una casa, tengo estudio. Pero el día en que te dijera, tú puedes renunciar a tu vida, primero se nos prohíbe dar de entregar la vida. Pero es capaz de dar un riñón, un pulmón para el hijo, sí, el corazón, sí. Uno dice, hasta este punto puede dar, eso es dar la vida, Sí. dar lo más precioso que uno tiene. Este es el calibre del amor del Y Padre. tocaría llegar al momento a ver si lo A ver cómo es la concretamente. medida del amor. Exactamente. Pero el calibre del amor del Padre y del Hijo es que da su vida para recobrar de nuevo cada día conciencia de ser. Muy bien, sigamos. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oportunidad para que encontramos ahí, siempre os améis. La palabra clave siempre es amor, ¿no? Sí, claro. Alrededor de esto. Sí, hasta el Antiguo Testamento pues Sí. era amar a Dios sobre todas las cosas y Y ya. Cumplir la ley. sí, cumplir la ley y ojo por ojo, mijo, y Eso. diente por Ya. diente. Y un poco más. Odiar al enemigo. Exacto. Claro, si no es de mi pueblo, Eso, pues sí. es enemigo. 3.000 para abajo. Sí. Aquí hay una palabra clave, como yo, el cómo. Los exégetas subrayan esto, que cuando Jesús hace comparaciones, como el Padre, así como ustedes. Hace una comparación muy atrevida, porque comparar el amor del Padre con el amor que nosotros es muy atrevido, ¿no? Nadie puede decir, yo te amo como el Padre amó a Cristo, o como Cristo amó al Padre. No, mi amor está muy limitado y circunscrito, ¿no? ¿Qué más dice? Os doy un mandamiento nuevo. ¿En qué consiste el amor nuevo?
Entregar la vida por el prójimo. El amor unos a otros. Otra vez, descentrarnos, ver al otro primero que a mí mismo y, Todos los 10 y amarnos mandamientos. como Dios nos amó, Sí, es estar sí. dispuestos a morir por él, pero no por el más cercano, sino por el que más por me cualquiera. odia o al que más lejano tengo. Ahí está. Entonces, todos los 10 mandamientos se resumen en este. Mira, Claro. ¿qué hizo Jesús en la última cena? Tomó el pan, tomó el cáliz, la copa, le entregó. Digo, esta es la sangre de la nueva alianza. Sí, Jesús pactó, y selló un pacto nuevo con los hombres. Pero un pacto implica obligaciones de una parte u otra, ¿no? Si yo hago un pacto, una alianza, tú me das y yo te Y un doy, ¿no? acuerdo mutuo, sí, sí, sí. Yo seré El tu pacto Dios, con Israel, ¿cuáles eran los 10 mandamientos, no? yo seré Ustedes tu Dios y tú son serás mi pueblo siempre y cuando observen los 10 mandamientos. Aquí, Jesús, ¿qué dice? Un solo mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo como yo os he amado. Simplifica todas las cosas en el amor. Ya no la observancia de la ley, sino en el amor. Todo cambia totalmente, ¿no? Uno puede observar el mandamiento por temor a condenarse, a irse al infierno, ¿no? Yo observo el mandamiento. Pero cuando la mi obediencia es alrededor del amor, cambia totalmente, ¿no? Cuando uno ama a una persona, hace lo que conviene a los dos, ¿no? No por temor a ser castigado, por ejemplo, mi hijo ama a su papá o a su mamá, no porque sabe que hay Pau, ¿no? Sino porque los quiere, A pesar de los papás. a pesar de esto. Aquí Jesús plantea, os doy un mandamiento, no, que como yo os he amado, el cómo, ¿no? El cómo es importantísimo, no en cualquier forma, sino como yo. Se pone un ejemplo, un paradigma, amar a los demás como yo amo a ustedes, dando la vida. Eso es una cima, sí, un límite, una meta demasiado grande. Amar como Jesús nos amó es una meta que uno ama a sus hermanos, ¿no? Pero no hasta el punto de dar la vida. Lo piensa dos veces, ¿no? Aunque, ¿qué hace? Hasta 10. ¿Qué hace para Padre Arcesio. Arcesio? Da la vida. No es mártir, pero da todo lo que puede. Así lo hace Jorge, así lo hace. Tratamos de hacerlo nosotros, ¿no? Tratamos. Como yo os he amado. Este sí es un reto muy grande, ¿no? Es un referente. Pero es eso, si nosotros no sacamos esas piedras de nuestro propio ego, egoísmos, sentimientos que no son de amor, nunca va a poder brillar Sí. la faz de Cristo en nosotros, que es realmente la verdadera muestra del amor de Dios en nosotros. Porque si no, no vamos a poder hacer como Él quiere que hagamos, Sí, no vamos a poder amar como Él, no vamos Sí. a poder hacer nada, porque siempre a mi manera, desde mi pequeño filtro, pues voy a quedar cegada, voy a quedar muy limitada para poder dar amor. Sí. El cómo es algo que nos reta, ¿no? Sí. Emilio y Jorge, aquí tengo, y Yari y Carolina, aquí tengo una pregunta que me ha dado vuelta la cabeza y bueno, espero con la ayuda de ustedes poder entender algo. El Antiguo Testamento, estamos hablando del amor, cuando se basaba en lo que tú mencionabas, ojo por ojo y diente por diente, y peor que eso, yo pretendo pensar que Dios cambió, si se puede decir, su mentalidad, su pensamiento, su amor. Primero se castigaba pues de la manera más tenaz y usted la hizo, la paga. Y ahora usted la hizo, yo lo perdono, y de por vida. Y lo perdono antes de que cometa el error. Hay un cambio en Dios, en nuestro Creador, en su mentalidad, en su amor hacia la humanidad. O con la venida de Jesús todo ahora es diferente, pero antes sí se permitía, por decir algo, matar, porque eso es un hecho en el Antiguo Testamento. Y ahora ya no. Entonces, cuando llegó Moisés con las tablas, feliz,
y vio todo lo que estaba haciendo el ser humano, pues se descompuso y rompió las tablas. ¿Y qué pasó a renglón? ¿Y qué pasó a renglón seguido? Muertes, 3.000 muertos. Claro, claro. Pero después en el Nuevo Testamento todo cambió. Puedo pensar que el amor de Dios cambió, que la mentalidad, si se puede llamar como amor, cambió. ¿Cómo? Eso no lo he entendido yo. El amor tiene sus etapas, es un proceso. Al niño, cuando desobedece gravemente, se le castiga. Pero viene el momento en que no se le castiga más, sino se le dice, no, hiciste muy bien. Sí, Dios tuvo en cuenta la humanidad, el proceso de humanización del hombre pasó por etapas. Él no podía intervenir cambiando la mentalidad radicalmente de los hombres de esa época, donde la guerra era una necesidad porque estaban en otras condiciones. Había que defenderse con la espada, ¿no? Por lo tanto, Dios fue caminando al paso de los hombres, aceptando ciertas distorsiones, ¿no? Ciertas alienaciones totales del hombre, no porque las aprobara, sino porque era parte de un proceso de crecimiento, de humanización del hombre. Hoy día no aceptamos absolutamente las costumbres del Antiguo Testamento, ¿no? El diente por diente, no ni mucho menos. Pero Dios aceptó, fue tan condescendiente con el hombre que fue caminando al paso del hombre hasta que llegó Jesús, cambió totalmente la regla del juego, ¿no? Amaos unos a otros, amad a vuestros enemigos, ¿no? Entonces hay que tenerlo desde ese punto de vista. Dios no quiso interrumpir o suspender ese proceso que empezó, quién sabe cuánto, 5 millones de años, cuando el hombre empezó a sentirse que tenía una inteligencia, empezó la humanización, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró el hombre para llegar a ser lo que hoy día, ¿no? Con la cibernética, ¿no? Dios no podía interrumpir ni castigar a los hombres por estar solos, aceptó muchas muertes, ¿no? Entonces hay que pensar que Dios fue condescendiente con la humanidad. Por eso San Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, y ahora que soy adulto. Entonces, Dios nos veía como un bebé. Sí. Era como un castigo, sí, que no había otra forma de... No lo autorizaba, pero lo aceptaba, no quería, como parte del crecimiento del hombre. Un ejemplo explícito, por ejemplo, de Jesús, con el acta de repudio, oiga, esta mujer adúltera, entonces si Moisés dijo que la podríamos apedrear y demás, y en esa época el que decía que la repudiaba no era el hombre, y por cualquier razón, sí, pero, y la consecuencia apedrearla, pero, en muchos casos no es que la pillé, y bueno, lo que sea, pero ahorita Jesús en todo ese transcurrir de la humanidad, no, pues estás concibiendo unos malos pensamientos, ya solo el pensamiento, ya estás actuando como adúltero. Así. ¿Sí? Ya la sola concepción en el pensamiento. Sí. El que mira a una mujer para tenerla, ya ha cometido adulterio. En cambio, Moisés permitió que el marido diera el nivel de repudio a la mujer si la sopa no estaba bien condimentada. No. Mire el cambio. Cuando le preguntaron a Jesús, pero Moisés lo dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y permitió, pero dureza, ya no es. Sí, dureza que persevera en muchas personas, sí. Nosotros también tenemos eso, sí, algo de eso, claro, por supuesto. Pero que a lo largo de toda la humanidad debería haber evolucionado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque ya Dios se reveló. Sí, se mostró. La nueva ley. El discurso de la montaña pone límite a esto, ¿no? El que no matar, el que odia a su hermano, ya cometió homicidio. Radicalizó el mandamiento. No basta matar o abofetear o golpear. El solo hecho que tú desprecies y insultes a tu hermano, ya eres homicida.
Lo que indica que cambiaron la regla de juego. Porque ya Jesús vino a cumplir la ley, a perfeccionarla, no que se quedó atrás con Moisés. Moisés fue en el año 1200 a.C., que en 1200 años la humanidad tuvo tiempo de ir a través de los profetas, etcétera, de los sabios, de entender que la voluntad de Dios era muy diferente de las costumbres que los sumos sacerdotes habían agregado a la ley. De los 10 mandamientos agregaron 613 normas que nadie observaba. Ahora también. Jesús vino a poner límite a todo esto. Y lo resumió en una cosa muy inteligente Entonces, también, que porque si 603... no es que Dios autorizara lo que decía, lo que hicieron en el Antiguo Testamento, sino que Dios, condescendiente al máximo, como un buen papá, aceptaba que lo poco a poco se fuera creciendo y madurando, hasta que llegó a Jesús. Ahora no tenemos Él es la luz que ilumina el mundo. No tenemos ningún pretexto ahora de decir, yo no sabía, porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron quedarse en las tinieblas. Me gustó tu explicación y gracias, Jorge. Lo que me queda es que hoy seguimos peor que hace 2000 años. Muchos. Estamos dispersos totalmente. Pero es como cuando tú ves un casos, sí. adulto de 50 Muchos. años y todavía tiene mentalidad y acciones de adolescente, y pasan muchas personas. Sí. Muchos pueblos todavía están en la Seguro adolescencia. uno también en algún momento, pero No entiendo. pues, nosotros deberíamos ser una humanidad madura, una humanidad sí. comprensiva, una humanidad Consciente. una humanidad que sabe Unificada, amar, cristiana. unida, cristiana. No, somos todo lo contrario, estamos como bebés haciendo pataleta. Igual. Y esto ocurre en la persona. Uno va creciendo poco a poco. No es que uno llegó a ser buen cristiano, ¿no? Uno fue poco a poco creciendo, madurando, hasta que uno dice, yo estaba en las tinieblas hasta ahora en muchos aspectos, ahora finalmente veo que la luz iluminó mi vida y ahora sí, con alegría acepto. Y aún así hay posibilidad de altibajos, ¿no? Emilio, Carolina dice, como bebés haciendo pataletas, y tú dices, venimos creciendo poco a poco, pero yo lo que veo es que hemos crecido es en el pecado, hemos crecido es Pero no hay, en no la hay que maldad. analizar, porque No. hay muchísima gente, muy buena gente, que vive una vida cristiana, aún con su dificultad y problema, pero no hay que pensar que todo el mundo está en la olla. Pero cada Hay vez que ver el menos, vaso es que- medio lleno y no medio vacío. No, es como lo vea, es como es. Porque es que realmente hoy por hoy la fuerza de la iglesia está tan diversificada, ahora con tantísimas iglesias de garaje, con tantísimos pensamientos Pero- que creen, un momentico, déjeme terminar, con tantísimos pensamientos tan diversificados y fuertemente alejados de nuestra creencia en Dios, porque cuando Jesús vino no se puso a pensar si la iglesia de garaje o 50.000 iglesias o 50.000 pensamientos, sino en una sola iglesia, el mundo, independientemente, y por fortuna creo que estamos en el equipo que es con nuestro Papa y con nuestra También religión. este Pero proceso ¿cómo de es? las iglesias, de las diferentes confesiones, es un proceso de unificación. Vendrá un día en que el Espíritu Santo unificará. No necesariamente se convertirán en católicos, ni los católicos en protestantes, sino que habrá un encuentro, bueno, en la lucha por la ecología sana. Las iglesias están todas de acuerdo. Hasta los Aún ateos. los musulmanes están de acuerdo en muchos aspectos nuestros. Poco a poco llegaremos a tener un solo credo, ¿no? Y tenemos que respetar a ellos. El camino es lento, pero llegará el momento que todos reconoceremos a Cristo como único pastor y a su representante. Pero quién sabe cuántos años pasarán. Bueno, de manera. Sí, Ok, sigamos. continuemos. No lo veremos. Después de nuevo vamos a ver. Sí. ¿Dónde llegamos? Juan 14:15. Sí. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos. La gran revelación, ¿no?
el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos ahí? Siempre, si me amáis. Coherencia. Si me amáis, El don del guardaré. Espíritu es siempre cuando me améis guardando los mandamientos. El Espíritu no es un regalo sí. gratuito. Casual. Sí. Sí. Hay que amar guardando los mandamientos. Entonces, Jesús, yo pediré al Padre, mire la humildad de Jesús, pediré al Padre y os dará otro paráclito. Es decir, Él es el paráclito verdadero. Jesús vino a defender, a sanar y a consolar. Le dará otro igual, pero que esté siempre. Jesús duró 35 años y se fue. El Espíritu durará siempre, hasta el fin del mundo. Y Jesús lo pide al Padre, no es propiedad de Jesús. Jesús pide al Padre que cuando Él sea glorificado pueda enviar a otro paráclito. En Pentecostés, ¿no? Y nosotros lo vimos del bautismo, la confirmación, etc., ¿no? Entonces, si me amáis, la clave es esta. Entonces, uno a veces dice, pide, Padre, Jesús, mándame tu Espíritu. Jesús nos mira, ¿tú me amas? Guarda mis mandamientos. Y el amor. la coherencia, porque dice, si me amáis, no dice, sí, te amo, Señor, en fin. Guardamos los mandamientos. Guardando. Entonces ahí es donde vamos a mostrar en el amor, perdón, en la coherencia, el amor a Dios. Sí. ¿Y a quién tenemos que pedir el Espíritu? Yo pediré. Entonces, A Jesús. Jesús no es el dueño del Espíritu, no, pero siempre el Padre nos lo da solo a través de Jesús. Entonces, cuando invocamos el Espíritu Santo es a Jesús. Jesús pide al Padre que nos dé su Espíritu, ¿no? Es el orden de la, ¿no? Y efectivamente, San Pablo dice, el Señor es Espíritu. Junta las dos cosas. Finalmente, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la presencia de Cristo espiritual, que ya no es físicamente como en Nazaret. Cristo está presente en nosotros de una forma diferente. Es el Espíritu. Y hace exactamente lo que hizo Jesús, ¿no? Nos ilumina, nos transforma, nos introduce, nos da a conocer la verdad, ¿no? Otro paráclito, que esté siempre con vosotros. Esta es una revelación consoladora, ¿no? Uy, sí. De que Jesús, ellos estaban por despedirse. Eso fue las últimas palabras que Jesús hizo, ¿no? La tristeza que embargó a los apóstoles cuando se dieron cuenta que era un discurso de despedir, un testamento. Habrán dicho, ¿qué hacemos nosotros? Lo demostraron. En el Getsemaní cada uno se fue, se regresaron a su barca, a su negocio. Entonces, Jesús los asegura, yo os enviaré otro, el cual estará siempre y cuando guarden los mandamientos. Y más dice, el Espíritu de verdad. Sí. Podríamos pensar que el otro paráclito, el Espíritu Santo, viene. Pero entonces Jesús ya no está con nosotros o estoy ¿Quién? loco. No, está la Trinidad siempre junto. Ya, gracias. Ya Carolina me respondió. Estaba pensando que Jesús se va y manda otro paráclito, me manda al Espíritu Santo. Entonces, Él no está con nosotros, pero Carolina me acaba de responder, está la Trinidad con nosotros. Siempre la Trinidad, es inseparable. Pero siempre en el Espíritu. Es decir, la presencia de Jesús y del Padre, que pondremos nuestra morada, es a través del Espíritu. El Espíritu es el amor que atrae. El amor no está nunca solo. El amor arrastra al Padre y al Hijo, que toda la Trinidad está presente en el hombre, siempre que lo ame y guarde sus mandamientos. No es gratuito, la inhabitación de la Trinidad. Entonces, el Espíritu de la verdad, aquí hay algo, lo llama Espíritu de la verdad, nunca lo llama Espíritu Santo. Sí. Espíritu de la verdad, porque la tarea principal del Espíritu es la de conducir a la iglesia, a los discípulos, hacia la verdad total. La verdad es Jesús, porque Él fue la revelación. Si queremos conocer la Sagrada, por eso que iniciamos siempre nuestra reunión con la oración del Espíritu, para que nos lleve a la verdad. Porque cada uno tiene su verdad, ¿no? Entonces, el único que
que nos puede conducir a la verdad total, global. La plenitud de la verdad es el Espíritu. A quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué no? Porque el mundo no puede recibir. Lo dice aquí, porque no lo ve, ni lo conoce. Porque el mundo cree en todo lo que se puede medir, tocar, experimentar, ¿no? La ciencia está fundada en la experimentación. Si tú me demuestras, ¿no?, que en ese alambre hay corriente, yo no lo toco, pero si no, bueno. Entonces, el Espíritu, como no es tangible como Jesús, que comía y compartía con él la vida, entonces el mundo no lo, con este criterio de creo lo que puedo, Lo que toco. el mundo no lo ve ni lo conoce. La palabra conocer tiene un doble significado. Conocer, amar. Ni lo ve ni lo ama. No quiere saber nada del Espíritu Santo. Porque no quiere saber nada de verdades que no pueda controlar. ¿No es verdad? Cierto. Yo como ingeniero está fundamentado en que lo que sabe lo pudo experimentar en alguna forma. Tenía argumentos. El mundo es así. El mundo cree lo que le da alguna rentabilidad, lo que le puede servir y lo que puede demostrar. Pero vosotros lo conocéis. Todavía no habían conocido el Espíritu Santo los apóstoles, ¿no? Porque estaban... Pero Juan escribe el Evangelio 60 años después, cuando ya el Espíritu Santo estaba operando maravillas en la comunidad de Éfeso, donde estaba. Y porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, algo muy consolador. Si Juan realmente nos transmite las palabras de Jesús de última cena, esta palabra tuvo que llegar como un bálsamo en el corazón de los apóstoles, porque dijeron, Bueno, no estamos solos. estamos aquí solos, sabiendo cómo eran ellos, peleadores, conflicto uno, pretendiendo uno ser mejor que otro, ¿no? Finalmente dice, lo conocéis porque mora en vosotros y están en vosotros. Para los cristianos de la época de Juan tuvo que haber sido la lectura de ese evangelio una gran consolación, porque digamos, contamos con el Espíritu de Jesús. Sí, con la fuerza, con el amor de Jesús. Nos quedan 5 ¿Ya minutos. terminamos? No, 5 minutos. Muy bien, pues, sigamos con la próxima. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Letra mayúscula, Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El que tiene mis mandamientos Ese me ama. y lo lleva a la práctica. Aquí Jesús, San Juan, agrega algo muy importante. Yo me conozco los mandamientos de Dios, más o menos, ¿no? Y los pone en práctica. Ahí está la clave. Y los pone en práctica. De la práctica. Esto es fundamental, ¿no? Sí, no es solo decorar la pared. Ese es el que me ama. Otra vez, ama. La palabra amar es fundamental en este, ¿no? Uno puede decir a sus padres o a sus, ¿no?, o a sus feligreses, digamos, yo los amo cordialmente, ¿no? Pero muéstralo, ¿no? La caridad del prójimo, la atención a los pobres, etc. Si San Juan, el evangelista, insistió tanto en el amor, es porque identificó que las carencias más grandes en una comunidad estaban en el campo del amor. ¿Sí? Posiblemente los cristianos de Éfeso, de donde estaba él, eran buenos cristianos, ¿no? Pero insiste mucho que es el que me ama. Sí, definitivamente. En el amor se refleja, digamos, todo el ser cristiano, ¿no? El cumplimiento formal de los mandamientos de la ley puede ser a cierto punto aceptable, como era con los fariseos, que ofrecían sacrificios, alabanzas, etc., pero no amaban a Dios. En vosotros no está el amor de Dios, dijo en la cabeza. Y yo lo amaré
y el que me ama será amado por mi Padre. Esto es bellísimo, ¿no? Ujú. El que me ama a mí será amado, tendrá como recompensa el amor de mi Padre. Lo máximo que podemos pretender. Sí. Es la culminación de todo, ¿no? Y yo lo amaré y me manifestaré. ¿Aquí qué dice? Lo amaré, Jesús, y me manifestaré a Él. Hay una promesa. Tampoco nos va a dejar solos. Pero me manifestaré. Manifestarse es de alguna manera hacerse presente, Lo que permite una experiencia personal. personal. Si nosotros nos extrañamos que los santos tengan experiencias sensibles, Juan de la Cruz, Teresa, etc., de Dios, me manifestaré. Ayer leía un artículo que encontré de una mística italiana que vive todavía, casada con un hijo. Un día tenía 7 años, llevando las vacas al pasto con sus amigas en Italia. Sintió a alguien que detrás que la apretaba. Se volteó, era el rostro de la Virgen, que la levantó. Entonces los demás compañeros de la niña jalaban los pies, porque, y fueron a decir a los papás, ¿cómo se llama? Angela Volpini, se nos murió en el aire, porque no podían arrastrarla. Fue la primera visión y tuvo otras 80 revelaciones profundas de Jesús, de la Virgen, con mensajes. Acaba de salir un libro. Uno se pregunta, si Dios se manifiesta a través de María, a través de los, ¿no? Esto es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Seguro. De que Dios se manifiesta, me manifestará en vosotros. Lourdes, Fátima y muchas otras, De Guadalupe. sí, Guadalupe, etc. Dios se manifiesta si me amáis, ¿no? El que tiene mis mandamientos de vida práctica, me manifestaré a ellos. No quisiera terminar este capítulo sin resaltar algo. Nuestra iglesia, en mi sentimiento, es la que más lleva a la práctica obras. Doy un pequeño ejemplo, hay miles de ejemplos. El padre Omar, con esa humildad, con esa sencillez, con esa belleza. También hay otras obras que definitivamente en nuestra iglesia son divinas. El padre Omar va a Ciudad Bolívar llevando lo que recibe y lo dice con una lo dice con una sencillez, con un amor, con una devoción. Él mismo se para frente a la iglesia a repartirnos papelitos, donde nos invita a hacer más y más obras. Lo lindo es que es una, como nos han dicho los padres que realmente hacen esto, y son muchos, la ayuda organizada es lo que más nos debe caracterizar a nosotros los católicos. Y aún individualmente, personalizada. También, claro, pero por supuesto. Pero esto lo quiero resaltar porque es mucha la gente que se beneficia en Ciudad Bolívar. Están haciendo una pequeña iglesia con un inmenso esfuerzo, nos contaba el padre, pero van bien y él está contento con lo que Y no lo hace una sola vez, cada mes todos los sacerdotes van a una localidad, parroquia más Simón Bolívar, etc., y hacen presencia con comidas, etc. De esta manera aquí hay mucho que... Pero fíjese que entonces que lastimosamente el tiempo no nos permite, pero es muy importante que lo que leamos lo apropiemos, lo contemplemos con ojos muy diferentes, siempre a partir de esta palabra bonita, amor. Si me amáis continuamente, ¿no? El Padre os ama, ¿no? Que posiblemente leyéndolo de corrido no nos damos cuenta. Cierto. Muy bonito discurso, decimos muy testamento de Jesús, pero finalmente decimos, bueno, dice muchas cosas, pero no me llegan. Pero si sopesamos y ponderamos la palabra amor, siempre Jesús pone en relieve el amor del Padre, es su amor por el Padre, el amor del Padre por nosotros y nosotros por el Padre, ¿no? Lo que diga que Juan definitivamente con la fuerza del Espíritu Santo que ya está obrando maravillas, ¿no? Durante los primeros años
después de la resurrección y de la Pentecostés, descubre una dimensión que posiblemente los sinópticos no captaron, que no era el recibieron de momento. Jesús. Claro, claro. La palabra amor, que cambia totalmente la geografía y la forma de ser del discípulo. Muy bien. Podemos terminar. Muy bien. De repente, la próxima vez vamos a leer ahora los textos más uno tras otro, pero ya teniendo en cuenta que la clave para comprender el testamento de Jesús y ante todo la última oración de Jesús, que es bellísima, ¿no?, es siempre alrededor del amor. Sí. Muy bien. Queremos traer esto con esta inspiración que tenemos. Padre Padre nuestro, nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias. Así deberían ser nuestras reuniones,